Jordi Ondenori. Bueno, retomamos un martes más las píldoras formativas en materia de I+D+I Viva No, organizadas desde la Unidad de Investigación e Innovación de la Silva Basurto e Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya. La sesión de hoy va dirigida a profundizar en un aspecto que es muy importante para el desarrollo de cualquier investigación, como son los comités de ética de investigación. Contamos para ello con la colaboración de dos compañeros expertos en la materia. Tenemos por un lado a Iciar Alfonso, que es médica especialista en farmacología clínica, máster en bioética, vicepresidenta del Comité de Ética de la Investigación de Medicamentos de Euskadi, presidenta de la Asociación Nacional de Comités de Ética de Investigación y miembro de diversos grupos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Grupo de Coordinación de Ensayos Clínicos, Normas de Buenas Prácticas Clínicas y Estudios Observacionales con Medicamentos. Por otro lado, tenemos a nuestro compañero de la unidad, a Íñigo Gorostiza, licenciado en Farmacia, máster en Estadística Sanitaria, máster en Economía de la Salud y en Farmacoepidemiología. Ha trabajado más de 18 años en farmacia comunitaria, 5 años para la Dirección de Farmacia del Departamento de Salud y desde hace 11 años trabaja en la Unidad de Investigación e Innovación de la Silva Basurto, Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya, ejerciendo labores de metodólogo, formación y análisis estadístico y participa también en diversos proyectos de investigación. Y es secretario del Comité de Ética de Investigación de la Silva Basurto desde octubre del 2020. Hoy van a compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia desde los comités de ética de investigación, tanto local como del CEIN de Euskadi, y nos van a presentar la ponencia titulada Papel de los comités de ética de la investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el proceso de la investigación biomédica. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Me parece que esto, bueno, pues es una oportunidad para compartir el papel que tenemos los comités y la importancia de la evaluación ética de la investigación. Este va a ser un poco el esquema de la charla, repasar por qué es necesario un control ético de la investigación, recordar qué son estos comités de ética en la investigación, sus funciones, la composición, el tipo de estudio que va a definir el procedimiento de evaluación y finalmente unas pinceladas muy breves sobre la necesidad de hacer un seguimiento adecuado de los estudios que aprueba un comité. ¿Por qué es necesario este control ético? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la investigación es absolutamente necesaria para garantizar el conocimiento científico, pero debe garantizarse la protección de los sujetos que en ella participan. La preocupación por esta protección es lo que ha dado lugar a lo largo de la historia a la publicación de diferentes códigos éticos que han servido de base para la realización de una adecuada investigación, tanto a investigadores como a los comités de ética. De todos es conocido las barbaridades que se cometieron en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Podían considerarse experimentos, bueno, ellos podían considerar los experimentos porque es verdad que podían obtenerse un conocimiento científico, pero estamos todos de acuerdo en que vulneró totalmente los derechos humanos y a raíz del juicio que tuvo lugar en la ciudad de Nuremberg se publicó el Código de Nuremberg, que fue las primeras normas éticas para guiar la investigación en seres humanos. Es la primera vez que se hace referencia al consentimiento informado, pero tenía varias carencias este código. Por un lado, se refería sobre todo a la investigación en voluntarios sanos, daba más relevancia a los intereses de la sociedad que a los derechos del participante en la investigación, no contemplaba una revisión ética. De alguna manera lo que se pedía era un autocontrol, es decir, cada investigador tenía que decidir si era ético o no era ético. Eran recomendaciones que no tenían ningún rango legal. De manera que, perdón, porque ahora no me funciona ahora. Estos son fotos de la época, pero bueno, de hecho el Código de Nuremberg rápidamente se vio claro que era absolutamente insuficiente. Ese autocontrol no basta. Yo siempre digo que podemos ir por una carretera y nos dicen que tenemos que ir a velocidad moderada y muchas veces si no tenemos unas señales o un radar, pues el ser humano pues va a la velocidad que considera. Ejemplos hay muchos y destaco, por ejemplo, una investigación que se hizo en una institución para niños con retraso mental en Nueva York, que contó con el consentimiento de los padres,
en los que con la intención de buscar una vacuna para la hepatitis se infectó de forma deliberada a los niños de la hepatitis, como he dicho, con el consentimiento de los padres, y a pesar de que los trabajos eran bien conocidos, de hecho se publicaban en revistas científicas, fueron los medios de comunicación general. Los principios éticos del informe Belmont, en primer lugar el de no maleficencia, que obligan a no hacer daño aunque lo pidan, de manera que sería maleficiente pues, una investigación que tuviera deficiencias metodológicas o que causara un riesgo excesivo. El principio de justicia, que es el que implica tratar a todas las personas con igual consideración y respeto, protegiendo sobre todo a poblaciones vulnerables. El principio de autonomía, que es la base del consentimiento informado, que conlleva tratar a todos los seres humanos, protegiendo a las personas, sobre todo con autonomía que pudiera estar disminuida, como pudieran ser menores o personas incapaces. Y finalmente, el principio de beneficencia, que es el que conlleva maximizar el beneficio y minimizar el daño o los posibles inconvenientes, como podría ser pues, que el paciente tuviera varias endoscopias de más por participar en un proyecto de investigación. Bueno, esto es el resumen, de manera que siempre hay que priorizar el principio de justicia y el de no maleficencia. Paralelamente también los principios éticos de la Declaración de Helsinki, que son los principios en los que se basa toda la legislación internacional que regula la investigación biomédica, exige que toda investigación con material humano, por ejemplo, con muestras de sangre, muestras de saliva o información identificable, datos de la historia clínica, tiene que estar descrita en un proyecto de investigación plasmado además en un protocolo que tendrá que ser aprobado por un comité de evaluación ética. Un comité de evaluación ética que sea independiente del promotor, de investigador, de cualquier influencia indebida. Bueno, este es el esquema de los diferentes tipos de comité. Por un lado están los comités de ética de la investigación, que son los que pueden evaluar proyectos de investigación sin medicamentos y sin productos sanitarios, y luego los proyectos de investigación, los comités de ética de la investigación con medicamentos que tienen unos criterios adicionales que permiten la evaluación de estudios con medicamentos y productos sanitarios. Por lo tanto, todos son comités de ética de la investigación y dentro de este conjunto, un subconjunto tiene unos criterios específicos para evaluar investigación con medicamentos y productos sanitarios. Además, hay comités que pueden realizar la función de evaluar las sesiones de muestras de los biobancos para proyectos de investigación que sean aprobados por un comité. Bueno, este es el mapa de comités de la comunidad autónoma. Por un lado, hay comités locales, luego va a explicar Íñigo el Comité de Ética de la Investigación del Hospital de Basurto, que está acreditado para evaluar proyectos de investigación multicéntricos, como le explicará. En Vizcaya quiero destacar que hay 3 comités locales en los hospitales de Cruces, Basurto y Galdácano. En Guipúzcoa solo hay un comité, al igual que en Álava. El Comité de Euskadi es el comité autonómico que está acreditado para evaluar investigación con medicamentos y productos sanitarios. Tiene esa M de Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos. Está acreditado también para evaluar las muestras, la cesión de muestras para proyectos de investigación que se solicitan al Biobanco Vasco. Y además está acreditado para evaluar estudios multicéntricos según la Ley de Investigación Biomédica, que no sean ni con medicamentos ni con productos sanitarios, que como luego comentaré puede ser con datos, incluso con estudios que comparan intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. Luego además es importante resaltar que tenemos un acuerdo de colaboración con el comité de la universidad, de manera que cuando se hagan estudios en los que los investigadores puedan ser profesores de nuestros centros de Osakidetza, tenemos un reparto de tareas. Todo ello está plasmado en la web del Comité de Euskadi, donde tenemos, como ahora comentaré, pues, diferentes herramientas que pueden ayudar a los investigadores para saber a qué comité tengo que ir. Bueno, para entender un poco mejor qué comité tiene que evaluar cada investigación, este cuadro nos permite tener una idea aproximada.
Partiendo de la investigación en la COVID, que todos, como todos sabemos, un virus, una enfermedad de la que totalmente desconocidos inicialmente, se impulsaron desde el minuto cero diferentes áreas de investigación para obtener conocimiento primero sobre cómo evoluciona la enfermedad, lo que es la investigación con datos, información sobre cómo diagnosticar la enfermedad, investigación con muestras biológicas, saliva, sangre. Esta es la investigación que evaluaría un comité de ética de la investigación. Ya cuando esa investigación está destinada a, por un lado, diagnóstico a través de producto sanitario, por ejemplo, un hisopo, o conocer cómo tratar o prevenir la enfermedad a través de tratamientos farmacológicos, es donde interviene ya un comité de ética de la investigación con medicamentos. Bueno, en todos ellos, los comités tienen que evaluar la cualificación de los investigadores, la factibilidad del proyecto, los aspectos metodológicos, éticos y legales, y revisando que el estudio cumpla las garantías de confidencialidad. En todo proyecto es importante destacar que un comité tiene que valorar que el posible beneficio que se obtenga bien para el sujeto participante o para la sociedad debe compensar las posibles molestias y riesgos derivadas de la participación. Una investigación con datos podemos pensar que no tiene riesgos, pero sí podría tener riesgo de que se vulnere la confidencialidad de la información, por ejemplo. La composición de los comités de ética en la investigación con medicamentos está regulada por la ley, que es importante destacar que los investigadores no tienen por qué conocer la ley. Para ello están los comités a quienes pueden recurrir para que se les asesore y se les explique cuál es el procedimiento. Bueno, pues centrándonos en la composición, la ley dice que tiene que formar parte profesionales sanitarios, médicos, entre los cuales habrá un farmacólogo clínico, farmacéuticos, graduados en enfermería. Al menos 2 personas tienen que ser ajenos a las profesiones sanitarias, siendo uno licenciado o graduado en Derecho, un representante de los intereses de los pacientes que vela para porque se entienda, por ejemplo, de forma correcta el consentimiento informado, y cuando el comité no tenga conocimientos y experiencia suficientes para evaluar esta investigación, podemos contar con expertos externos. Quiero destacar que se exige que anualmente firmemos un compromiso de confidencialidad de la información y de que no tenemos conflicto de interés. Bueno, esto probablemente lo explique luego Íñigo, porque esto es cómo funciona un comité, da igual que sea con medicamentos o sin medicamentos, y voy a centrar ya en estas herramientas. Les animo a que consulten, que están disponibles en la página web del Comité de Euskadi, que puede guiar para saber qué comité tiene que evaluar mi proyecto, cuándo se necesita un seguro, como he comentado, esos acuerdos de colaboración, si tengo que ir al comité de la universidad o a uno de Osakidetza. Destaco, por ejemplo, este diagrama donde puede ayudar al investigador a saber qué tipo de investigación, porque es importante siempre recordar que según el tipo de investigación, el marco normativo es diferente y los requisitos de evaluación son diferentes. Así, si se sigue la práctica habitual o no, será observacional o no, y si no es observacional, según si la intervención es un medicamento o un producto sanitario, el procedimiento es diferente, ya que puede intervenir la agencia del medicamento o no, como luego voy a comentar. Bueno, muy brevemente en relación a los ensayos clínicos con medicamentos, hay un reglamento europeo que, si bien es cierto que se aprobó y se publicó en 2014, ha entrado en vigor el 31 de enero de 2022 porque establecía el reglamento que entraría en vigor una vez estuviera disponible el portal y base de datos europea. Este portal de alguna manera permite el objetivo de este reglamento, que es disponer de un dictamen único europeo para realizar ensayos multicéntricos en Europa. De manera que el promotor elige que uno de los países de la Unión Europea sea el Estado miembro notificante. El resto de los Estados miembros pueden aportar sus comentarios, pero ese Estado miembro notificante es el responsable de dar el dictamen.
De alguna manera, la información y documentación que evalúan agencias reguladoras como la Agencia Española del Medicamento y los comités se divide en aspectos de parte 1, que son más relacionados con lo que es el diseño del protocolo, aspectos como selección, criterios de inclusión, exclusión, etcétera. Eso va a ser competencia de ese país, ese Estado miembro notificante. Si bien es cierto que va a haber una parte 2 nacional que compete exclusivamente a los comités de ética en la investigación con medicamentos, que son aspectos relacionados con temas más locales como consentimiento informado, idoneidad de investigador, instalaciones, si se necesita seguro o no, y sí un país podría decir que no participa en ese estudio porque no está de acuerdo con esos aspectos de parte 2. Incluso dentro de esos aspectos de parte 1, que como he comentado son más relacionados con el protocolo, también hay un reparto de tareas entre comités y agencia, de manera que globalmente ambos participan en lo que es la valoración de riesgo-beneficio, pero luego hay aspectos exclusivos de la agencia, como son aspectos de etiquetado, aspectos muy relacionados con la medicación, calidad de los medicamentos, luego aspectos ya en los que interviene solo el comité, como serían aspectos más relacionados con la seguridad, como identificación de riesgos, etc. Bueno, sí es verdad que aunque se publicó en 2014 este reglamento europeo y no ha entrado en vigor hasta hace mes y medio, la Agencia Española del Medicamento en 2015 publicó un Real Decreto que fue un cambio muy importante en el procedimiento de evaluación de la investigación con medicamentos y productos sanitarios. Es importante, sí que quiero destacar que, como todos ustedes saben, el ensayo clínico se caracteriza por la asignación aleatoria de los pacientes a una intervención u otra, pero el Real Decreto de Ensayos Clínicos, lo mismo que el reglamento, hace una definición un poco diferente de lo que es un ensayo clínico, de manera que dice que un ensayo clínico es todo estudio clínico con medicamentos, es decir, una investigación dirigida a conocer cómo actúa el medicamento, efectos clínicos o farmacológicos, identificar reacciones adversas o farmacocinéticas o estudios farmacocinéticos, y un ensayo clínico sería este estudio clínico que además de alguna manera tiene aspectos adicionales a la práctica clínica o bien porque tiene procedimientos diagnósticos o de seguimiento que van más allá de la práctica habitual, o que el decidir que el paciente participa en el ensayo va más allá de la decisión de práctica clínica. Así, por ejemplo, para que entendamos esta definición diferente, una cohorte de pacientes, es decir, no hay una aleatorización con mieloma múltiple que estuviesen tratados con bortezomib, podríamos pensar que es un estudio observacional, pero si el protocolo exige una biopsia de médula ósea que no es práctica clínica, la agencia lo consideraría ensayo clínico y de alguna manera aplicaría un procedimiento de evaluación y de autorización diferente. Bueno, en la página web de la agencia, igual que en la del Comité de Euskadi, está toda la información disponible, pero importante quedarnos con los conceptos de qué se exige. Para realizar un ensayo con medicamentos se exige que esté aprobado por un comité, por la Agencia Española del Medicamento, y que tenga la conformidad de la dirección del centro. Como he comentado, agencia y comités han establecido un acuerdo, un reparto de tareas para evitar duplicidades a través de un memorando de colaboración donde se define lo que tiene que revisar cada uno de ellos. Este memorando define todas las partes que tiene que evaluar agencias y comités. Este breve resumen, porque da para un máster de lo que es la evaluación de ensayos clínicos, sí quiero destacar que el problema del ensayo clínico es que tiene limitaciones, como ustedes saben, por un lado porque la población expuesta es una población generalmente en la que participan menos de 2.000 a 3.000 pacientes, y además son estudios con unos criterios muy seleccionados, son pacientes en los que tienen unos criterios de selección de forma que no se incluye pacientes con determinada edad, con pacientes con multipatología, polimedicados. Por lo tanto, al final es importante hacer estudios observacionales que nos permiten saber cómo se comporta en la práctica clínica el medicamento que se autoriza con la información que se genera en los ensayos.
clínicos. Estos estudios observacionales son estudios en los que los medicamentos se prescriben de la manera habitual, de acuerdo a las condiciones establecidas en la autorización, y no hay ninguna intervención, ningún procedimiento diagnóstico o terapéutico adicional a la práctica clínica. Bueno, esto es un poco el esquema de los diferentes tipos de estudios, de manera que estudios clínicos, como he comentado, con medicamentos, pueden ser estudios observacionales o ensayos clínicos, y dentro de estos estudios observacionales es importante destacar que no interviene la Agencia Española del Medicamento. Esto es en base a una normativa recién aprobada en 2020, a diferencia de la normativa previa que sí requería la aprobación de la Agencia Española del Medicamento. Si bien es cierto que en un tipo de estudios, que son los de seguimiento prospectivo, que tienen un promotor comercial, las comunidades autónomas pueden establecer requisitos adicionales en base a criterios de factibilidad o pertinencia. En Euskadi es la Dirección de Farmacia quien aprueba este tipo de estudios previa evaluación por el Comité de Euskadi. Muy brevemente, dos pinceladas de lo que es la investigación con productos sanitarios, de manera que ya saben ustedes que en productos sanitarios puede abarcar desde una tirita, un hisopo, hasta procedimientos sanitarios que tengan un riesgo mayor a este tipo de productos sanitarios que he destacado, como podría ser, por ejemplo, un marcapasos. Bueno, en todos ellos se exige, para que pueda ser puesta en marcha la investigación, el consentimiento del paciente, el informe de un comité de ética de investigación, en este caso también con medicamentos, la conformidad de la dirección del centro, y se exigirá seguro cuando sea un producto sanitario que no tenga marcado CE, investigación en indicaciones diferentes a marcado CE, o siempre que un comité considere que hay un riesgo adicional a la práctica clínica. La agencia va a intervenir cuando el producto sanitario no tenga el marcado CE o en indicaciones que no estén contempladas en el marcado CE. Y finalmente, destacar la función de seguimiento. El comité no solo debe aprobar un estudio, sino que debe revisar que se hace el estudio respetando los derechos y seguridad de las personas que participan en la investigación, y para ello el investigador, de forma anual o cuando acabe el estudio, debe informar al comité sobre la marcha del estudio. Otro tema fundamental relacionado con el seguimiento es la publicación de resultados. Les animo a consultar el registro de la Agencia Española del Medicamento. Es obligatorio incluir la información de los ensayos clínicos con medicamentos y los estudios observacionales de seguimiento prospectivo, y además la base de datos europea nos va a permitir tener no solo un resumen de los resultados, sino también un resumen que sea comprensible para la población legal. Bueno, pues estoy abierta a cualquier pregunta que luego tengan en el coloquio. Muchas gracias. Eskerrik asko, Itziar. Damos ahora paso a Íñigo Gorostiza. Comparto la pantalla. Itziar, tienes que quitar la pantalla para que pueda compartir. Vale, gracias. Arratsaldeon, y eskerrik asko por haberme ofrecido la oportunidad de presentaros la actividad que hacemos nosotros en el Comité Ético de Investigación de la USI Bilbao Basurto. Mi presentación se va a centrar más en cómo trabajamos nosotros y nuestras funciones, y también un poco en explicar un poco también una serie de consejos orientados a una mejor presentación de las solicitudes a los CEI. Más que nada porque vemos frecuentemente que muchas veces se incurre en los mismas, no diría fallos, sino quizás omisiones o en los mismos aspectos, y que lo que hacen es que las autorizaciones se posterguen, ¿no? Las autorizaciones se posterguen. Nosotros en los CEI, por el tipo de estudio que recibimos, pues rara vez es el hecho en que se vaya a rechazar ningún proyecto. Normalmente siempre se aprueban los proyectos. Lo único que
el tema fundamental es el tiempo, ¿no? Cuando se van a aprobar, ¿no? Entonces, mi presentación tiene dos partes. Una primera parte que es contextualizar nuestro CEI de la OSI Bilbao Basurto, que puede ser también la contextualización de otros CEI, como puede ser el de la OSI Araba, la de Galdacano, etcétera, como CEI. Y luego una parte final, que como os comento, está más enfocada a una serie de consejos de una forma quizás más positiva que negativa, ¿no? Bueno, entrando ya en materia, en nuestro Comité de Ética de Investigación, OSI Bilbao Basurto, se acreditó por primera vez en enero de 1995, o sea que tenemos ya un background bastante importante. Se acreditó como Comité Ético de Investigación Clínica del CEIC del Hospital de Basurto. Y inicialmente se le refería también como Comité de Ensayos Clínicos internamente, y es porque básicamente se evaluaban ensayos clínicos. Era rara vez que se evaluaran protocolos que no fueran de este diseño. Los comités se tienen que reacreditar cada 3-4 años, y nuestra última reacreditación fue en febrero de 2022. Como Comité Ético de Investigación OSI Bilbao Basurto. Veis que cambia la denominación de Comité Ético de Investigación Clínica a Comité Ético de Investigación. Y por otra parte también el ámbito de actuación. Antes el ámbito de actuación era únicamente el Hospital de Basurto, pero debido a la integración, pues ya nuestro ámbito de actuación va a toda la OSI Bilbao Basurto, y de ahí la denominación. Este cambio de denominación desde CEIC a CEI no es muy reciente, ya data desde en la Ley de Investigación Biomédica de 2007, ya parecía que había que cambiar las estructuras de comités de ética, a los comités de ética de investigación, y que los CEIC tenían que ir paulatinamente, cambiándose estas estructuras. Pero en principio no ponía, yo no he encontrado una fecha, ¿no? Pero bueno, que este cambio no es reciente. Eso es lo que quería decir, ¿no? Nuestras funciones se han ido modulando o modelando, como queramos entender, de acuerdo a los distintos elementos legislativos que se han ido publicando, ¿no? El primero es la ley del 3 de julio de 2007 de investigación biomédica. Otra es la ley de 2015 de 4 de diciembre, la que regula ensayos clínicos con medicamentos, comités de ética de investigación con medicamentos, en la que ya se introduce este nuevo estamento, que es los comités de ética de investigación con medicamentos. Y finalmente, nuestra modulación ha venido también desde el Real Decreto de 3 de noviembre de 2020, que se puso en vigor en enero del año pasado, el por qué se regulan estudios observacionales con medicamentos de uso humano. Como ya ha recalcado ICIAR, en el preámbulo de la Ley de Investigación Biomédica, define que entre las funciones de un CEI está la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de las investigaciones. Y por otra parte, que cualquier proyecto de investigación, sin diferenciar entre tipos de investigación sobre seres humanos, requiere un informe preceptivo previo favorable de un comité de ética de investigación. Esto es importante, cualquier tipo de investigación. Por tanto, los CEI no valoran solo aspectos éticos. Quizás es por lo que se nos han identificado, ¿no? Que solo valoramos aspectos éticos. Estamos obligados por ley a evaluar la cualificación de los investigadores y la factibilidad, la viabilidad del proyecto. Es decir, si entendiéramos que los investigadores no están cualificados para llevar adelante el estudio, lo tenemos que advertir. Por ejemplo, imaginamos un alumno de sexto medicina que quiere hacer un estudio sobre tratamientos durante 10 años oncológicos en un determinado tipo de cáncer, cuál ha sido su efectividad, etcétera. Pues en principio el CEI tiene que advertir de que en principio, salvo sorpresa, ese alumno quizá no esté capacitado para llevar a cabo una investigación de ese tipo.
Y la viabilidad, es decir, si no hay una limitación para llevar a cabo ese estudio, como puede ser una limitación presupuestaria, tenemos que advertir también de que el proyecto puede no ser viable, ¿no? Puede no ser viable. Por ejemplo, un caso reciente que hemos tenido, si es necesario un impedienciómetro para medir la valoración nutricional de un paciente, y los investigadores no disponen de ese impedienciómetro, al menos tienen que indicar cómo lo van a conseguir, porque de otra manera el estudio no se puede llevar adelante. ¿De acuerdo? También es obligación nuestra evaluar los aspectos metodológicos. Es decir, necesitamos la información para poder evaluar un protocolo adecuado, para poder evaluar que esa investigación se va a realizar metodológicamente de forma correcta. Aspectos éticos y legales. Ponderar balance de riesgos-beneficios, como ya ha comentado Itziar, que es necesario una previa aceptación de autorización de un comité de ética para cualquier investigación, y también el velar por la confidencialidad, y que nos viene ya muy dirigida cómo tenemos que actuar en este caso por la Ley de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Aquí, respecto a la puesta en marcha del Real Decreto de noviembre de 2020, por la que se regularon los estudios observacionales con medicamentos de uso humano, no voy a entrar. Lo único sí que a nosotros, en nuestro ámbito, nos ha impactado bastante, ¿no? Porque ya con la Ley 2015 de ensayos clínicos, también los competentes para la evaluación de los ensayos clínicos, fundamentalmente era un CEIM, nosotros sí que estábamos más centrados en estudios observacionales de cualquier tipo, y de los que muchos de ellos eran estudios observacionales con medicamentos y productos sanitarios. Claro, este nuevo Real Decreto de alguna manera nos ha dirigido, aunque previamente, como ha dicho Itziar, esto ya estaba ya dirigido de antemano, pero ya nos ha dirigido ya todo este tipo de estudios hacia el CEIM. De tal manera que sí que ha sido, de alguna manera, ha tenido en nuestro CEIM un impacto, ¿no? En cuanto a la disminución de solicitudes. Bueno, no voy a entrar en el resto porque ya lo he comentado un poco Itziar. ¿De acuerdo? Y claro, este ya es un tema ya casi de consejo, ¿no? Claro, como está muy clara la reglamentación sobre los ensayos clínicos y sobre los estudios observacionales que se realizan con medicamentos. Pero hemos tenido consultas sobre otro tipo de estudios qué reglamentación afecta, ¿no? Sobre todo a la hora de ponerlo en el protocolo, ¿no? Y es cierto que no hay una reglamentación específica para estudios observacionales que no implican medicamentos o no implican productos sanitarios. Quizás esto es como consejo al que quiera presentar un proyecto observacional, no medicamentos, no productos sanitarios, que quizás la legislación que puede incorporar para aplicar la solicitud pues puede ser sobre todo la Ley de Investigación Médica y la Ley de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Tanto el reglamento europeo como la transposición al reglamento estatal, ¿no? Y incorporar pues algo más, también algo más genérico como la declaración de Helsinki que falta aquí, con la última revisión de Hortaleza Brasil 2013 y la ley, quizás también la básica reguladora de la autonomía del paciente, ¿de acuerdo? Este es un inciso en cuanto a las leyes que puede ayudar a los solicitantes. ¿De acuerdo? También ha dicho Itziar, los comités en general, un TEIM, llamamos como lo llamemos, somos organismos independientes de los organismos, independientes de las autoridades. Porque lo que se busca es la imparcialidad de las decisiones. Imparcialidad de decisiones evitando los conflictos de intereses. De hecho, nosotros también somos investigadores muchas veces. Nosotros también presentamos proyectos de investigación y necesitamos la aprobación del CEIC. Si nosotros, miembros del CEIC,
presentamos un proyecto, nos tenemos que abstener no solo de opinar, no solo de deliberar, sino que incluso de estar presentes, ¿no? Bueno, la composición de los distintos CEI ya lo ha comentado Iciar. Lo único, sí quería hacer aquí hincapié en que los requisitos de un CEI que no es CEIM son quizás algo más livianos, ¿no? Ya no es necesario, o no es, al menos lo que dicta la norma, no es necesario la presencia de un farmacólogo clínico. Nosotros en este momento no tenemos un farmacólogo clínico. Anteriormente sí que Iciar estaba presente en nuestro CEI, pero ya al no evaluar ensayos clínicos, al no evaluar, clínicos con medicamentos, al no evaluar estudios relacionados con medicamentos, pues ya no es tan necesaria la presencia de un farmacólogo clínico. Y también en un CEIM se requiere una formación, al menos un miembro con formación acreditada en bioética, ¿no? Es que los requerimientos del CEIM son quizás un poquito más específicos porque sus funciones también requieren de unos conocimientos más específicos. Y también quería apuntar también que ninguno de los integrantes de los CEIM, ni CEIM, ni CEI, ni CEIC, recibimos ningún tipo de remuneración alguna ni compensación de ningún tipo. ¿De acuerdo? Lo hacemos de una forma altruista. En estos momentos, en nuestro dossier de Basurto, con la incorporación reciente de Verónica, somos 13 miembros, de los que 7 son licenciados en medicina y cirugía. Hay un cardiólogo, una médico de atención primaria, hay un neurólogo, una oncóloga, una pediatra, una psiquiatra y una reumatóloga. Estamos también 3 licenciados en farmacia, 2 diplomadas en enfermería y un licenciado en Derecho. Como os he comentado, anteriormente era muy frecuente la evaluación de ensayos clínicos. De hecho, el PNT, el procedimiento normalizado de trabajo, que hemos tenido que revisarlo recientemente, porque estaba pendiente de revisión y se iba acumulando las revisiones, casi todo él estaba dirigido a ensayos clínicos, ¿no? Desde el punto de vista, empezando desde la documentación que había que aportar, hasta el número de copias, los seguros, prácticamente no se hacía ninguna referencia a un estudio que no fuera ensayo clínico. Ahora, con todos los cambios legislativos, pues ya hemos ido adecuando nuestros procedimientos a estudios de investigación biomédica, prácticamente, como os digo, estudios observacionales. Solucionando medicamentos, no productos sanitarios. De hecho, podéis ver que en 2019 se aprobaron 80 proyectos, en 2020 70 y en 2021 68 proyectos. Ninguno fue rechazado, pero veis, y también estamos hablando de épocas de COVID, pero sí que observamos que hay una disminución en el número de solicitudes. Nosotros solo evaluamos estudios unicéntricos, es decir, cualquier estudio multicéntrico, sea del tipo que sea, ha de ir al Comité de Ética al CEIM de Euskadi. Este es un esquema del CEIM de Euskadi en el que cualquier investigación, que bien sea que su sujeto principal de análisis de estudios sea un medicamento protosanitario, obligatoriamente ha de ir al CEIM de Euskadi, sea uni o multicéntrico. Y solo en el caso de que no sea una investigación clínica o un medicamento protosanitario y sea unicéntrico, lo evaluaríamos en un CEIC local. Perdón. Y en nuestro ámbito de actuación, como os digo antes, inicialmente era el Hospital de Basurto, ahora se ha ampliado a toda la OSI Bilbao Basurto y también incluye el Hospital de Santa Marina. Y también incluye, mediante el convenio de colaboración que hay con la UPV, aquellos proyectos de investigación realizados por personal de la UPV que investiguen con pacientes de la OSI Bilbao Basurto, pero únicamente con pacientes de la OSI Bilbao Basurto, porque si no estaríamos hablando de un estudio multicéntrico. Nosotros nos reunimos el tercer miércoles de cada mes, salvo en agosto, y aquellas personas que quieren que su protocolo sea evaluado en un mes concreto, nos tienen que enviar la documentación antes del día 5 de cada mes, para que podamos tramitar esa documentación y pueda ser evaluado. Nosotros evaluamos tanto la metodología
cómo los aspectos éticos, sobre todo ahora cada vez más nos estamos centrando más por requerimientos legales en el tema de la confidencialidad de los datos, y también en el caso de estudios prospectivos o transversales que conlleven, bueno, que haya un seguimiento y que conlleven la hoja de información del paciente y consentimiento informado, también lo evaluamos. Anteriormente la entrega de la documentación era en papel. 15 copias viendo el PNT, pues quedan 15 copias de cada papel, de los consentimientos, 15 copias de los protocolos, 15 copias de los seguros, 15 copias de documentos de confidencialidad, etc. Todo era no por duplicado, sino por 15 duplicado. Hoy en día la entrega de documentación es únicamente online y por el tipo de estudios que nosotros realizamos, pues no tenemos un volumen alto de documentación. Los requisitos hay que adecuarlos al tipo de diseño del estudio, pero al menos siempre hay que entregar el protocolo de documentación, perdón, de investigación. El CIC de los Ibel Basurto, la Secretaría, está en nuestra unidad, en la unidad de investigación e innovación, en el pabellón Jado, cuarta planta, y la Secretaría de Itascon Basurto. Entonces, cualquier documentación o cualquier protocolo o cualquier solicitud que haya, consulta que haya que hacer al CIC, pues se puede vehiculizar mediante un mensaje a Itasco en este dirección de email. La respuesta intentamos darla cuanto antes, pero como máximo la damos en 10 días. Ahora, en esta segunda parte, como os digo, quería dar una serie de recomendaciones basadas un poco en las aclaraciones que más frecuentemente solemos realizar en el CIC de la OSI, ¿no? En nuestra OSI. Y lo he dividido también en aclaraciones sobre consejos sobre el protocolo, consejos sobre los aspectos éticos y consejos sobre la hoja de información al paciente. En cuanto al protocolo de investigación, hay que tener en cuenta que para los que evaluamos un protocolo de investigación, ese protocolo, lo que está contenido en ese protocolo, es la única fuente de información que tenemos. Por tanto, es recomendable que la información importante sobre el estudio, relevante, esté incluida en ese protocolo. Porque es que si no, nosotros no lo podemos evaluar. Y esto aplica tanto a una evaluación por parte de un CEI, aplica tanto para una evaluación cuando solicitamos una ayuda, por ejemplo, al FIS o al Departamento de Salud, aplica tanto también como cuando queremos solicitar, por ejemplo, una publicación de un artículo. No tanto el protocolo en este caso del artículo, pero la información tiene que estar completa, porque los revisores, por ejemplo, en un artículo no nos van a preguntar a los autores cosas que no estén en el documento, por lo menos en primera instancia. Van a evaluar lo que esté en ese documento. Por tanto, no es que el documento tenga que ser muy extenso, pero sí tiene que estar, es mejor que sea conciso, pero sí tiene que estar toda la información relevante. ¿De acuerdo? Otro punto importante es que el evaluador, las personas que evalúan en nuestro CEI, cada proyecto es evaluado por 2 o 3 personas, a veces incluso hasta 4. Pero los evaluadores no necesariamente van a ser de la misma disciplina del investigador principal o de los investigadores. Habéis visto que nosotros tenemos 7 médicos, cada uno de una disciplina, pero ahí no están integradas todas las disciplinas. ¿De acuerdo? Entonces es necesario que la información esté dirigida escrito como para que lo entienda un profesional sanitario, no necesariamente un médico de vuestro servicio. ¿De acuerdo? Tenemos que adaptar el contenido también a la información que nosotros queremos transmitir, y también la terminología. ¿De acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, como pongo un ejemplo, nos puede venir un protocolo de dermatología que nos puede decir que los resultados se van a evaluar mediante el PASI 75, PASI 100 y PASI 50 en derma, ¿no? Por ejemplo, una psoriasis. Claro, nos tienen que describir qué significa el PASI 50, PASI 75, PASI 100. Puede dar el caso que
que igual me toca a mí, como he hecho proyectos en dermatología, en psoriasis, sé lo que significan, pero el neurólogo no tiene, igual le toca evaluar al neurólogo y no tiene esa información, ¿de acuerdo? Entonces hay que describir de forma concisa toda la información que queremos transmitir y sobre todo evitar jergas que sean particulares del servicio o de esa área de conocimiento, ¿de acuerdo? Nosotros solemos aportar, si se nos solicita, un modelo de protocolo, pero es un modelo de protocolo genérico, de tal manera que el que vaya a aplicar para una evaluación de su estudio tenga una guía sobre qué apartados debe de completar a la hora de hacer la solicitud. Pero es importante tener en cuenta que estos protocolos son genéricos y sirven para un montón de tipos de estudios. Lo que es importante adaptar al diseño concreto del proyecto. Es decir, esos modelos sirven tanto para un ensayo clínico como para un estudio transversal, para un estudio retrospectivo y para un estudio prospectivo de cohortes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que adaptarlo, no tenemos que hacer un cortapega y adaptarlo. Por ejemplo, en un estudio retrospectivo no aplica el que tengamos en aspectos éticos, es decir, el paciente tiene derecho a solicitar información tal, porque nosotros no vamos a ponernos en contacto con el paciente, ¿de acuerdo? Entonces hay que adaptar nuestro protocolo al diseño concreto del estudio. Y es importante también desarrollar adecuadamente todos los apartados, ¿no? El protocolo tiene que transmitir que los investigadores tienen expertise, tienen conocimiento, tienen manejo en el tema que van a investigar. También que van a utilizar una metodología apropiada y que van a tener los medios para completar la investigación, como hemos comentado antes, la viabilidad de los estudios, ¿no? Desarrollar adecuadamente todos los apartados porque nosotros hemos recibido solicitudes de protocolos para evaluación que eran únicamente un DIN A4 por una cara. Entonces, claro, tampoco es que nosotros pidamos que el protocolo pueda tener 50 páginas, pero es que en una cara de un DIN A4, de una hoja, pues claro, la información que se puede contener para poder ser evaluado correctamente pues es muy, muy pequeña, ¿no? Yo siempre en la formación que damos aquí en nuestra OSI, bien a facultativos, residentes, etcétera, yo siempre les incido en que un protocolo bien redactado es adelantar trabajo para artículos, para pósters, para presentaciones orales, para informes. Es decir, antes o después vas a tener que redactar esta información. Y si lo redactas a la hora de presentar la solicitud, pues ese trabajo que ya no lo tienes que hacer luego, o por lo menos gran parte del trabajo lo tienes hecho, ¿no? Bueno, estos son algunos elementos de mejora, ¿no? De justificar correctamente la introducción a la necesidad del estudio. Esto sí que vemos también a veces la justificación, la introducción, la hipótesis y los objetivos, los principales, a veces no llevan un nexo de unión, ¿no? Y hay que cuidar estos aspectos porque si no dan idea de haber hecho demasiado rápido en los protocolos, de no saber exactamente qué es lo que se quiere, etc. El definir adecuadamente a la población, la muestra, los criterios de inclusión, exclusión, etc. Esto tiene que ver también con, muchas veces, claro, como el CIG es de la OSI, los servicios de la OSI, pues muchas veces ni siquiera nos pone que los pacientes van a ser de la OSI, ¿no? Es no porque lo hagan a propósito, sino es porque estamos todos un poquito concentrados en el mismo área, ¿no? Y a veces se nos olvidan este tipo de aspectos. Detallar procedimientos, sobre todo si son nuevos. Y nosotros no necesariamente tenemos que conocer todos los procedimientos que se hacen en cada uno de los servicios, las disciplinas, etc. Y este punto también es importante, es el que a la hora de redactar un protocolo de un estudio se haga una descripción más o menos, pongo completa, pero más o menos un poco detallada de las variables, sobre todo de las variables que van a actuar como resultado y las variables que vayan a actuar de exposición.
¿Por qué? Porque en función de cómo se vayan a recoger los datos de estas variables, condiciona tanto las conclusiones que se pueden sacar del estudio como los análisis estadísticos que se van a realizar, etc. Es diferente recoger la información, por ejemplo, de la edad en mayores o menores de 65 años o, por ejemplo, la edad en años cumplidos, porque nos dan muy diferentes juegos y las técnicas estadísticas a utilizar son muy diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Esto también, intentar de una manera concisa al menos detallar las variables y sobre todo variables que son que están muy ligadas a la práctica de ese servicio, de esa disciplina, que no necesariamente el resto de los profesionales tenemos que conocer. Pasando al tema de aspectos éticos, tenemos que tener en cuenta que nosotros, como investigadores como investigadores, la reglamentación de cómo tenemos que actuar en aspectos éticos nos vienen de dos fuentes. Una es de la propia de la investigación, que puede ser la ley de investigación biomédica, puede ser el Real Decreto de Observacionales, el Real Decreto de Ensayos Clínicos, la Declaración Helsinki, etc. Y por otra parte tenemos todo el tema de protección de datos. ¿De acuerdo? Nos vienen los requisitos nos vienen de dos fuentes que a veces no sé, puede ser un poquito complicado también el poder dar cumplimiento a todo. Aquí, a la hora de redactar los protocolos, es importante no hacer el corta-pega, ¿no? Corta-pega que vemos mucho en nuestros protocolos, ¿no? Es decir, podemos ver, por ejemplo, un estudio observacional que sea sobre, pues, por ejemplo, sobre ver la implantación de una determinada guía de práctica clínica y en la reglamentación que se indica en el protocolo está hablando de los estudios observacionales con medicamentos, ¿no? Todo este tipo entendemos que es difícil, que no entendemos la reglamentación y las leyes que aplican en cada tipo de diseño. Pero lo que es importante es no poner lo que no corresponde, ¿de acuerdo? Y para eso, pues bueno, se nos puede consultar. A eso me decíamos que nosotros cuando damos esa memoria genérica de protocolo, que ahí está, hay mucha reglamentación distinta, y a eso me refiero también a que hay que adaptarlo al tipo de diseño. Bueno. Punto importante, y sobre todo que estamos haciendo hincapié cada vez más, tanto en el CEIM como nosotros también, es el tratamiento de los datos. Es decir, nosotros al tratar sobre todo con estudios observacionales, los estudios observacionales normalmente se obtienen de una fuente como puede ser la historia clínica electrónica y luego se pasan a un formato que puede ser tipo Excel, etcétera, con el que se va a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces aquí es importante garantizar la confidencialidad de los datos, que los datos el Excel con el que estemos trabajando no sea identificable de ninguna manera el paciente, y hay que garantizar que todo este proceso se hace de una forma clara que se denomina pseudonimice estos datos, ¿no? La ley orgánica de protección de datos, a eso me refiero también, que nos afecta de lleno a nosotros. En estos casos, cuando estamos trabajando en ensayos clínicos lleva como una especie de reglamentación paralela y más estricta quizás de confidencialidad, ¿no? Aquí me estoy centrando más en los estudios observacionales, ¿no? En estos observacionales vamos a trabajar con dos tipos de datos anonimizados o datos pseudonimizados, ¿no? En estos casos, la ley nos pide que tiene que haber una separación técnica y funcional entre quienes hacen estos procesos de anonimización o de pseudonimización y el equipo investigador. Es decir, que no las personas que sacan los datos y las personas que van a luego trabajar sobre esos datos, los investigadores que van a trabajar sobre esos datos,
no pueden ser las mismas personas. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que la ley también nos pide que tenemos que describir las medidas de seguridad específicas que vamos a poner en marcha para evitar esa reidentificación y el acceso de terceros no autorizados. Esto lo voy a tratar ahora cuando hable un poquito para describir un poco qué son datos anonimizados, datos pseudonimizados, ¿de acuerdo? Que también es importante. Y finalmente, quería también comentaros que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos y a la Ley de Protección de Datos Europea, el paciente debería otorgar siempre su consentimiento para el uso de datos con fines de investigación. ¿De acuerdo? Esto sería la norma general. Hay ciertas salvedades. En los estudios retrospectivos, por ejemplo, estudios retrospectivos, en los que hay que solicitar una exención de petición de consentimiento informado. ¿De acuerdo? En cuanto a la confidencialidad de los datos, tenemos que garantizar en todo momento que los datos siguen un proceso en los que se garantiza esa confidencialidad y tenemos que impedir que personas ajenas a los investigadores tengan acceso a dichos datos. ¿De acuerdo? Y esto tiene que estar de alguna manera descrito. Nosotros como CEIC tenemos que... No nos podemos quedar en que el investigador dice que va a cumplir la ley. De alguna manera necesitamos alguna información, aunque sea breve, decir cómo se va a hacer este proceso. ¿De acuerdo? Suele haber una cierta confusión entre lo que son datos anonimizados y datos pseudonimizados. Datos anonimizados son aquellos en los que nosotros como investigadores vamos a recibir la información de forma disociada, de forma que no vamos a tener ninguna forma al menos en teoría, de poder identificar a esos pacientes. ¿De acuerdo? Y los datos pseudonimizados son aquellos en los que hay un proceso en el que una persona va a acceder a esa fuente de información, como puede ser la historia clínica electrónica, como puede ser Osavide, etc. Y esa persona va a pseudonimizar los datos, va a quitar los elementos identificativos que permiten identificar a los pacientes de esas bases de datos de trabajo que van a ser luego utilizadas por los investigadores. Los anonimizados, un estudio con datos anonimizados, en principio no requerirían de consentimiento informado, porque a priori no sería posible la identificación de los participantes, pero sí deben de pasar por un CEIC. ¿De acuerdo? Y, en cambio, los datos pseudonimizados sí requieren de consentimiento informado siempre que sea un estudio transversal o prospectivo. Tenemos que informar en la hoja de información al paciente que hemos tomado las medidas necesarias para que sus datos no sean identificables por terceros. Y en este caso, en el caso de estudios retrospectivos, sí es posible solicitar la exención. ¿De acuerdo? He dicho que nosotros estamos sujetos a dos tipos de reglamentación. Una es la reglamentación de la parte de investigación, la ley de investigación biomédica, la ley de Helsinki, etc. Y otra parte sería la de la protección de datos. Pero también, como profesionales de Osakidetza, estamos también sujetos a las normas internas que rigen en nuestra organización. Y hay documentos internos en los que nos requieren también todos estos aspectos de separación técnica en función del interequipo investigador y los que hacen la pseudonimización, el adoptar medidas de seguridad específicas para prevenir la reidentificación, etc. Y los compromisos de confidencialidad, etc. Entonces, por tanto, prestemos atención a estos puntos porque verdaderamente son importantes. Incluso nos advierten, en estos documentos nos advierten desde Osakidetza nos advierten que incluso la propia anonimización no es una garantía total de no poder reidentificar a estos pacientes.
¿De acuerdo? Lo que sí tenemos que nosotros describir de alguna manera es qué procesos, qué sistemática vamos a utilizar para poder evitar al máximo esa reidentificación. Bueno, aquí os apuntaba un poco el tema de la solicitud de exención de consentimiento informado, ¿no? Esta dispensa de solicitud de consentimiento informado está también recogida en el artículo 14.5 del Reglamento Europeo. ¿De acuerdo? Cuando facilitar la información al interesado resulte imposible, como en un estudio retrospectivo, cuando gran parte de las personas han podido morir, o esa extensión del estudio contempla muchos años, pues un esfuerzo va a ser muy grande el intentar contactar con todas esas personas para el beneficio que podemos obtener. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, pues sí se acepta la dispensa de poder solicitar, de tener que solicitar consentimiento informado. Pero sí es obligatorio que esa solicitud esté registrada, esté registrada en el protocolo. ¿De acuerdo? El consentimiento informado también ha de ser previo en los estudios, cuando aplique, por ejemplo, en los estudios prospectivos o de transversales, ha de ser previo, no puede ser a posteriori. Y también ha de ser por escrito. Ya no valen los consentimientos orales o los consentimientos por teléfono, etc. ¿De acuerdo? Es reglamentación que ha ido evolucionando con los años y, claro, poco a poco lo estamos intentando aplicar. Bueno. Y en cuanto ya la diapositiva un poco final sobre estos aspectos, sobre estos consejos, sería el tema del consentimiento informado y la hoja de información al paciente. En general, nosotros por nuestra experiencia, cuando es requisito utilizar una hoja de información al paciente o consentimiento informado, vienen bastante bien redactados. Y es porque ya los mismos clínicos o las mismas enfermeras lo utilizan, este tipo de documentación, a la hora de los procedimientos en su día a día, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya están habituados a utilizar ese tipo de procedimientos. Entonces, normalmente vienen muy bien redactados. Quizás, sobre todo el objetivo, el tipo de diseño, quizás en cuanto a los procedimientos que se van a realizar al paciente, quizás no vienen a veces plasmados todos los procedimientos que se van a realizar o la duración de las visitas, quizás. Pero bueno, yo os digo que normalmente, como son bastante estandarizados el tipo de hoja de información al paciente y consentimiento informado, pues son bastante bien redactados. Sí se suele olvidar muchas veces, y os pongo aquí en rojo, es la forma de contactar con los investigadores. Es decir, hace falta poner un medio de contacto, bien sea un teléfono, el nombre y por ejemplo, un email de contacto, para que los participantes en esa investigación puedan solventar cualquier tipo de duda que puedan tener a lo largo de su participación en el estudio. ¿De acuerdo? Y ya como resumen, a la hora de que nosotros tengamos un proyecto de investigación, si es multicéntrico, obligatoriamente ha de ir al Comité de Ética de Investigación con Medicamentos, a lo que tenemos el Comité de Ética de Euskadi. ¿De acuerdo? Si es unicéntrico, en principio, podría ir al CEI, al Comité de Ética de Investigación de esa OSI o de ese hospital, salvo que su sujeto de estudio o de evaluación sean medicamentos o productos sanitarios, independientemente que sea prospectivo o retrospectivo. Tendrían que ir a un CEI. El resto de estudios unicéntricos, incluso intervenciones que no sean medicamentos o productos sanitarios, pues podríamos evaluarlos en las CEI de cada OSI o cada hospital. En nuestro caso son OSIs en todos los casos. Y como recordatorio, todos los estudios de investigación sobre pacientes, y eso incluye datos, incluso cualquier acceso que hagamos a historia clínica con objeto de investigación, aunque sea por un póster, por una comunicación oral, deberían de tener una aprobación previa de un CI o de un CEI. ¿De acuerdo? Cada vez es más frecuente que incluso en
en los congresos ya se solicite que por lo menos los autores tienen que declarar que esa investigación ha sido aprobada previamente por un CEI. Y este es un hecho que antes quizás se daba un poco más. No existe la posibilidad de una aprobación a posteriori. ¿De acuerdo? Si una investigación ha finalizado y previamente no ha pedido la autorización del CEI, no se le va a dar esa aprobación a posteriori. ¿De acuerdo? Y finalmente estas son las direcciones tanto de nuestro CEI como del CIE de Euskadi para, si queréis resolver tan dudas, enviar la documentación, evaluar evaluaciones, etc. ¿De acuerdo? Y nada más. Un poquito está mi presentación. Perfecto, eskerrik asko, Íñigo eta Itziar. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero la verdad es que habéis dado unas pinceladas y unas nociones que yo creo que son fundamentales, ¿no? Espero que haya sido de utilidad también a todas las personas que están muy conectadas. Esos consejos prácticos, esa diferenciación también importante, ¿no? Que a veces surgen dudas de un proyecto de investigación que CEI es responsable, ¿no? De la valoración. Y algo también para terminar y sin querer extenderme demasiado, me gustaría que profundizarais nada brevemente en esa colaboración que existe entre todos los CEIs, ¿no? Que antes comentaba Itziar, que tenemos diversos CEIs locales, como el de aquí, el del Asilo a Basurto, que ha presentado Íñigo Gorostiza, pero que todos ellos están en comunicación, ¿no? Si nos puedes comentar un poco ese aspecto, y yo por mi parte es que recasco. Vale, muchas gracias, Verónica y Íñigo, muy bien por tu exposición. Tenemos una pregunta también y voy a intentar, si eso, también contestarla. Bueno, yo creo que es muy importante trasladar que vamos de la mano, que estamos muy coordinados, comités locales y comité de Euskadi. Además, bueno, pues no he comentado, pero tenemos unas comisiones de seguimiento y de calidad donde participamos todo e intentamos consensuar los criterios de evaluación. O sea, todo lo que podáis ver en la web, pues es el trabajo de todos, ¿vale? O sea, que eso creo es importante matizar. Incluso nos pasa a veces que puede llegar un estudio por error en el que el comité competente era el local o era el de Euskadi y llega al otro comité. De alguna manera reconocemos ese informe para evitar duplicidades y para evitar molestar lo menos posible a los investigadores. En relación a los plazos, bueno, yo también quiero destacar que ahora nos reunimos 2 veces al mes a raíz de la pandemia. También tenemos, bueno, pues unos plazos ajustados, pero cuando alguien tiene urgencia por una beca, de verdad, saber que todos vamos a hacer lo posible para que tengáis el informe cuanto antes. O sea, estamos para ayudaros, para asesoraros en todo lo que podamos, ¿vale? Hay una pregunta, si te parece, la intento responder, de Blanca. Blanca, mira, pregunta sobre los estudios sobre profesionales, percepciones, creencias. Si tiene que pasar por el comité. Bueno, yo lo que siempre comento es que ante la duda, que lo manden al comité y luego nosotros podemos decir, esta evaluación no requiere problemas éticos, porque como muy bien ha comentado Íñigo, podéis mandar un estudio a una publicación y si no tenéis el informe no lo van a publicar. Si se van a recoger sin conocer los datos del estudio sobre el que estás haciendo la pregunta, cuando se plantea recoger datos de salud, incluso, bueno, el Reglamento de Protección de Datos también habla de datos sensibles, información sobre raza, información sobre datos religiosos. Entonces, si se va a recoger datos sensibles, también es recomendable que pase por el comité. Si luego el comité considera que no requería una evaluación ética, pues contestará así, con un correo electrónico, no es un informe. Pero ese tipo de estudios en los que investigación cualitativa, donde se recoge información sobre preferencias, opiniones, calidad de vida, etcétera, de alguna manera sí se remite al comité y se contesta como os he comentado. Pues no requiere aprobación, no requiere o no tiene implicaciones éticas y con eso podéis mandarlo a publicar o a algún congreso sin problema. Yo quería solo apuntar que como comenté Itziar, solo por precaución, yo quizás igual sí que lo enviaría, porque muchas veces las publicaciones nos van a pedir. Y si las publicaciones nos lo piden, pues al final, por lo menos si decimos que hemos enviado, tenemos la solicitud y la contestación del CEI, por lo menos lo podemos justificar. Tampoco nos podemos fiar de lo que han hecho comités de ética de otros países, porque la reglamentación muchas veces varía.
De hecho, yo he visto artículos que han hecho con datos anonimizados y la justificación es que no han pasado el CI y lo ponen expresamente porque eran datos anonimizados. En nuestro caso, un dato anonimizado sí tiene que pasar el CI. Entonces, claro, tampoco nos podemos fiar en lo que ponen otros, pero yo ante la precaución, yo siempre lo pediría. Siempre lo pediría. Vale, hay otra pregunta también, bueno, pues muy buena pregunta también. Es un estudio de efectividad de una intervención que la lleva a cabo profesional externo a la institución y cómo se garantiza la confidencialidad, porque hay que pasar al externo los datos para contactar con los pacientes. Bueno, aquí en primer lugar tiene que estar bien reflejado en el consentimiento informado. Es lo mismo que puede ocurrir cuando personal externo al equipo asistencial puede entrar en la historia clínica. Todo ello tiene que ser informado y consentido por el participante. Eso por un lado. Con estas empresas, de alguna manera, lo que les exigimos es un compromiso de destruir, de confidencialidad, por supuesto, y de que se va a destruir la identificación de los pacientes cuando finalice el estudio. Puede pasar, por ejemplo, también con estas empresas en los ensayos clínicos que se contratan para lo que es la gestión de dietas. Bueno, pues lógicamente se pasa esos datos identificativos para que esa empresa externa pueda contactar, ¿no? Pues incluso ensayos clínicos con enfermedades raras que se concentran en un solo centro en España y lógicamente pues, bueno, pues hay empresas externas que ayudan, incluso cada vez hay más, incluso empresas externas que ayudan en lo que es la atención domiciliaria. Se puede garantizar esa confidencialidad, como os comento, con ese compromiso y de destruir esa información identificable cuando acabe el estudio. Pero por supuesto lo que tiene que estar siempre es totalmente informado el paciente que va a participar en la investigación. Bueno, pues es que ricasco Bioi Berriro, ha sido un placer teneros con nosotros, decir que habéis causado una gran expectación, tenemos a todos los participantes que nos han movido a pesar de, bueno, de estar ya fuera de la hora y muy probablemente en otro Vivanov os volvamos a invitar para tratar estos temas, ¿no? Habéis tratado temas también muy importantes como la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Que habéis mencionado también y quedaría, como comentabas antes, Iciar, ¿no? Pues para hacer un máster sobre ello y para profundizar y bueno, yo espero que todo ello, todos los consejos que nos habéis aportado, pues sean de interés para todas las personas, investigadores e investigadoras que hoy están conectados. Es que ricasco. Sí, una cosita, Verónica, yo os animo siempre a que ante la duda llamadnos, ¿vale? Igual que os hemos animado a consultar con la página web del comité, tenéis nuestros contactos, también están los de los comités locales y esas preguntas que nos habéis hecho ahora en el chat, llamadnos y siempre vamos a intentar ayudaros en lo que podamos. Habrá muchas cosas que sean de la agencia, hay muchas preguntas que al final lo que hacemos también nosotros continuamente es consultar a la agencia, porque hay situaciones en las que puede que el procedimiento no esté claro y bueno, pues también ahí os ayudaremos a ver cuál es el procedimiento que tiene que adoptarse. Vale, pues muchas gracias. Es que ricasco y sobre todo ese mensaje final, ¿no? Que los comités de ética de investigación pues estamos, ¿no? Para ayudar. Es que ricasco.